Así es de que la pregunta entonces ya presentada las 7 emociones, vamos a ver cómo es que nuestro termómetro que diseñamos, y esto muy desde el principio de la escuela, los primeros años, era cómo medir las emociones, cómo ayudarle al doliente a que pueda ver con claridad toda esa maraña de sensaciones complejas y en el pecho y en el estómago cuando estamos viviendo estas pérdidas. Entonces, vamos a ver. Este es nuestro termómetro, son los 4 pasos del termómetro de las 7 emociones. Entonces, aquí empezamos. Los invito a que hagamos un ejercicio individual, cada uno, personal. Ojalá que tengas papel y lápiz cerca de ti para que puedas ir haciéndolo. Yo te voy a ir guiando para que puedas aprender a identificar las 7 emociones de un duelo, de una pérdida, ¿sí? Por lo tanto, es importante que puedas, para empezar, como el primer paso para hacer este ejercicio práctico es ¿cuál es la pérdida que quieres trabajar en este ejercicio ahorita? ¿Cuál es el duelo que tienes en tu mochila? Porque hablamos de la mochila de la vida, que ahí traemos cargando una cantidad de cosas. ¿Y cuál es esa pérdida o duelo que te gustaría trabajar para entender tus 7 emociones? Porque las emociones son muy inquietas, los pensamientos son muy inquietos, y entonces si no nos fijamos en una sola pérdida, un solo duelo, nos vamos a hacer pelotas, bolas. ¿Por qué? Porque ahorita estoy sintiendo tristeza por una pérdida, pero siento enojo por otra. Y no, tiene que ser una. Yo te pido que en el papel, en el cuaderno que puedas tener a tu lado, definas. Y sí hacerlo por escrito. Sí te sugiero que corras si no lo tienes, por un papelito y un lápiz, porque te va a ayudar muchísimo. Entonces, escribe, por favor, ¿cuál es la pérdida o el duelo que quieres trabajar con este ejercicio de los 4 pasos del termómetro de las emociones? Precisa esa pérdida, ese duelo. Haz una revisión, quizás en tu corazoncito, puedes, si quieren, tomemos unos minutos, cierra tus ojitos, lleva tu mano al pecho, revisa de todas las cosas que tenemos ahorita, todos esos duelos múltiples que todos estamos viviendo en medio de la pandemia, porque esta pandemia nos ha traído muchas pérdidas, pero ¿cuál, si quieres trabajar una pérdida de la pandemia o quieres trabajar una pérdida de tu vida? Defínela con precisión para que el ejercicio te pueda servir más, para que aprendas cómo identificar y manejar tus emociones. ¿De acuerdo? Doy un minuto para que puedan cada quien estar muy claros de qué es lo que quieren trabajar. Y además hay otro concepto que quizás te ayude a definir tu duelo, tu pérdida, y es que las pérdidas no vienen solas. Por ejemplo, si perdí a mi marido, por decir algo, la pérdida de la pareja, por fallecimiento, por regreso a la luz, como nosotros decimos en esta escuela, si regresó a la luz tu esposo, por decirlo, para hacer el ejemplo claro, ¿qué más perdiste además del esposo? De tu compañero, perdiste al amigo, al compañero, perdiste el sustento económico, si era el caso, perdiste a tu confidente, perdiste la seguridad. Muchas personas que pierden a la pareja dicen, es que él hacía todo o ella hacía todo y yo ahora, ¿qué voy a hacer? No sé, me acuerdo mucho un caso, decía, no puedo, no sé ni cómo ir al banco, ni qué tengo que hacer. Él hacía todo. Entonces, no nada más perdiste al ser querido y la compañía, hay pérdida primaria, pérdida de pareja, pero también una serie de pérdidas secundarias. Entonces, buscar una pérdida primaria, una pérdida principal para trabajarla en este momento. Ese es un término muy importante para que nos ayude a hacer este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ahorita a la mitad de este taller, de esta clase, va empezando el ejercicio para que podamos hacerlo con calma y que cada quien pueda llevarse este conocimiento para el futuro, para poder trabajar sus pérdidas y sus emociones. Entonces, si ya tienes definido lo que quieres trabajar con este ejercicio, con este termómetro de las 7 emociones,
Vamos ahora a ir, pasar al primer paso del termómetro. Y el primer paso consiste en poner estas emociones en una primera columna a la izquierda. Vas a ir poniendo cada una de estas emociones, copiando el nombre, y vamos a ir midiéndolas cada una. Cada una de ellas las vamos a medir del 0, si no tienes tristeza, a 10. Si tienes una tristeza profunda, terrible, enorme en tu corazón. Entonces, piensa por favor en esa pérdida. Y yo siempre digo que ayuda cuando llevamos la manita al corazón, porque como que nos llevamos la atención ahí. Y trata de sentir en este momento, porque el termómetro es ahorita, trata de sentir cuánta tristeza sientes del 0 al 10 por esta pérdida que estás viviendo. Y pon esa calificación. A veces ayuda cuando dicen, es que no sé qué calificación poner. Piensa en los momentos más difíciles de esa pérdida, de ese duelo, ese dolor tan fuerte que tuviste, y compara tu estado emocional ahorita en relación a la tristeza. ¿Cómo está? ¿De acuerdo? Y entonces pones esa calificación frente a la tristeza en la primera columna, por favor. Muy bien. Y pasamos a nuestra segunda emoción. Estamos en una primera etapa identificándolas y midiendo la intensidad. ¿Cuánta frustración sientes en este momento en tu corazón en relación a esta pérdida? Del 0, nulo, a 10 máximo. Sensación de impotencia por no poder cambiar esa realidad, esa pérdida. Muy bien. Y vamos a la tercera emoción, el enojo. ¿Cuánto enojo del 0 al 10 sientes en este momento en relación a esta pérdida que estás trabajando? No con otros enojos de otras cosas que pasaron en el día, sino a esa pérdida que estás trabajando. Muy bien. Y vamos a avanzar a la siguiente emoción, la cuarta emoción, que es el miedo. Emoción oscura, muy fuerte en los duelos. ¿Cuánto miedo sientes en este momento del 0 al 10 con esta pérdida que estás trabajando? Puede haber muchos miedos, pero en general trata de ubicar qué tanto miedo general sientes con esta pérdida. Muy bien. Pasamos a la quinta emoción, la soledad. ¿Cuánta sensación de orfandad, de que estás solo, de que a nadie le importa lo que estás viviendo en relación a esta misma pérdida que estás trabajando? Del 0 al 10. Y llegamos a la sexta emoción del duelo, la culpa. Esa sensación de vergüenza con nosotros mismos por haber hecho algo malo, haber dejado de hacer algo en relación a esta pérdida. Del 0 al 10. ¿Cuánto sientes de culpa en tu corazón? Y de esta manera vamos ahora a sumar estas calificaciones que le pusiste a tus 7 emociones, a tus 6 emociones. Sumamos ese total y lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque son 6 emociones básicas y queremos sacar el promedio de esas emociones para definir cuál es el dolor del alma que estás sintiendo en este momento
en relación a esta pérdida que estás viviendo. Y entonces llegamos a una parte muy importante de la primera etapa de este termómetro. Ese número que obtuviste como dolor del alma o nivel de sufrimiento es lo que vamos a trabajar en este ejercicio. Queremos que disminuya ese nivel de sufrimiento en relación a esta pérdida única que estás trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes una calificación de 8, 9 o 10 en este duelo, en esta pérdida, quiere decir que estás en un duelo muy fuerte. Si tienes una calificación de 6, de 7, ¿no? Estás en un duelo, un nivel de sufrimiento intermedio. Si estás en un dolor del alma de 2, de 3, pues es un duelo que está ya seguramente con algún tiempo y con algún proceso. Entonces, el nivel de la escala del 0 al 10 te dice por dónde está en este momento el dolor en tu corazón con esta pérdida. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso de nuestro termómetro. Identificar cada emoción y sacar el promedio del dolor del alma. Y con esto pasamos al segundo paso del termómetro. Seguramente en tus calificaciones que pusiste en estas emociones, las 6 emociones primarias, seguramente puede ser que tengas 2 emociones que estén en 10 o 2 que estén en 9 o en 5 o lo que sea. Si hay emociones con la misma calificación, hay que desempatarlas. ¿Qué quiere decir desempatarlas? Por ejemplo, tienes 10 en tristeza y 10 en miedo. Yo te preguntaría para desempatar, ¿qué es un poquito más fuerte? ¿Tu tristeza de 10 o tu miedo de 10? ¿Para qué hacemos esto? Para poder ver cuál es la que es más intensa en tu corazón en este momento. Entonces, tú me puedes decir, no, pues tengo más miedo que tristeza. Ok, le vamos a poner una cruz y 2 cruces a la más intensa, una cruz a tristeza y 2 a miedo. Y de esa manera vamos a empezar a trabajar las más intensas. Entonces ya sabemos que estás con más miedo que tristeza. ¿De acuerdo? Y así, si tienes varias empatadas, por favor, desempátalas para ver cuál es la que tienes con mayor intensidad. Muy bien. Ahora, hecho esto, este desempate, ahora sí tienes tus emociones en un orden de intensidad. Vamos a pasar al tercer paso del termómetro de las 7 emociones del duelo. Identifica los pensamientos. Este es el trabajo de verdad importante del termómetro. ¿Por qué vamos a identificar los pensamientos atrás de cada emoción? Para poder descifrarlos. Porque generalmente estos pensamientos son irracionales. Y tengo que decir primero que en este hemisferio, tu función y mi función es el pensamiento, el análisis, sistemas de creencias. Y de acuerdo a lo que esté aquí en este hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, sentimos emociones. Cada pensamiento negativo, cada uno, no valgo, no sirvo, no merezco, va a tener de este lado, de acuerdo a mi temperamento, si soy melancólico voy a sentirme triste. Si soy colérico o sanguíneo me voy a sentir frustrado. Si soy melancólico seguramente también me siento triste. Entonces, esta fisiología del pienso, siento, y esto que se siente, se me va a mi corazón. Y ahí empieza esa experiencia de sentir que el corazón se va apretando. Las personas cuando están en duelo siempre dicen, es que no puedo respirar. Entonces, necesitamos descifrar de cada emoción preguntas concretas para que tú puedas definir en frente de la calificación que pusiste cuáles son los pensamientos que están ocasionando, generando, gestando, dando vida a las emociones que están aquí. Las 7 emociones están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una guía de preguntas con las que
podemos trabajar para ir viendo cómo es que podemos ir preguntando cada una de las emociones. Así que te las voy a compartir, te las voy haciendo y tú vas anotando si encuentras algo ahí de este tipo de pensamientos detrás de cada emoción. Por ejemplo, empezamos por la tristeza. ¿De cuánto está tu tristeza? Puede estar elevada, mediana o baja. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta en la tristeza? Son preguntas muy sencillas, pero que te aclaran. Nos aclaran esa locura que se vuelve aquí entre pensamientos y emociones. Es como si fuera aquí tuviéramos un recipiente con agua turbia, ¿no es cierto? Que está toda esa tierra ahí dando vueltas. Lo que vamos a ir haciendo con las preguntas es a tranquilizar y aclarar estos pensamientos para aclarar las emociones. La pregunta para la tristeza es, ¿por qué te sientes triste? Parece una pregunta muy obvia. Bueno, porque perdí a este ser querido, o porque ya no tengo trabajo, o porque esta pandemia no me permitió iniciar mi proyecto, o porque lo que sea. Pero hay que tenerlo claro. ¿Qué es lo que qué pensamiento te está ocasionando la tristeza? ¿De acuerdo? Y ponlo, me voy despacio para que puedas, por favor, ir llenando. Se me hace muy importante hacer el ejercicio completo para que puedas sacarle mayor provecho. ¿Por qué te sientes triste? Puede haber una razón, puede haber dos, puede haber un pensamiento, puede haber dos pensamientos, puede haber tres. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta de lo que es la siguiente emoción, que es la frustración. ¿De acuerdo? La frustración es esta emoción en donde podemos ver que la sensación del pecho es por no haber podido hacer algo. La pregunta sería aquí en la frustración, ¿realmente esta razón, ¿no? Este pensamiento por el que sientes frustración es realista o un ser humano normal, como tú y yo, no podemos muchas veces realizar cosas o actos heroicos? Recuerdo mucho el caso de una madre que perdió a su hijo, eh, lo asesinaron en un desfile, él era un político, su hijo, y tenía muchos enemigos, y bueno, ella, me acuerdo mucho en su duelo, en su desesperación, decía, me siento frustrada de 10. ¿Por qué está frustrada de 10? Porque yo debería de haber impedido que esa bala tocara a mi hijo. Es un pensamiento totalmente irracional, pero así funcionamos los seres humanos. ¿Esta frustración que sientes con esta pérdida es racional realmente? ¿Realmente es algo que hubieras podido hacer? Es que yo debería de haberlo llevado al médico antes. Si lo hubiera llevado un día antes, no se hubiera muerto. Así dice la gente. O si yo hubiera cambiado de médico, me explico, empieza a haber una serie de pensamientos de este lado de la mente totalmente absurdos, porque la pregunta es, ¿estás 100% seguro que si hubieras cambiado de médico, él o ella estarían aquí? 100% seguro, lo puedes asegurar. Y siempre las personas se quedan, pues no, pero ahí está el pensamiento provocando la frustración. Entonces, esa pregunta, ¿cuáles son los pensamientos que te hacen creer que tú, humano, hubieras cambiado el destino de eso? ¿Se dan cuenta por dónde vamos para trabajar las emociones? Y pasamos al enojo. Esa es una emoción muy fuerte. Aquí con el enojo, la pregunta más importante, y para ahorrar camino, es ¿con quién estás enojado con esta pérdida? Casi siempre estamos enojados con el otro o con los otros, porque hicieron, porque no hicieron, y hay que ponerlo, hay que escribirlo en el ejercicio. Pero finalmente también es con quién estás enojado y luego por qué estás enojado con esa persona.
Es hacer un desglose aquí de todos estos pensamientos que tenemos y entonces vas a poder empezar a descubrir cosas y decir, estoy enojado con él o con ella porque no se cuidó y por eso se enfermó. Fumaba y entonces lo que sea. Y finalmente, preguntarte también en el enojo, vas contestando todo eso, podemos preguntarnos con quién estás enojado y luego por qué estás enojado. Y finalmente tenemos que preguntar, ¿sientes que estás enojado contigo mismo? Y aquí siempre las personas dicen, sí, estoy enojado conmigo por esto, y me empiezan a salir todos los enojos contra nosotros mismos, que a veces los proyectamos hacia los demás. Hacer este ejercicio, platicarlo, ese es el acompañamiento emocional, trabajar todas estas cuestiones, es lo que ayuda a las personas a ir disolviendo pensamientos aquí absurdos, ilógicos, o claridad mental para poder disminuir las emociones de este lado. Pasamos a las preguntas de la cuarta emoción, que es el miedo. ¿Cuántos miedos identificas en esta situación? Esa es una de las preguntas. No, pues tengo miedo por esto, por esto, por esto. Ok, anótalas. Vamos a analizarlas. Vamos a analizarlas. Luego estos miedos, por ejemplo, tengo miedo a que no voy a poder subsistir económicamente, tengo miedo a que me voy a enfermar, tengo miedo. Cada uno de esos miedos que enlistas enfrente de tu miedo, la calificación global, les vas a poner una calificación otra vez a esos desglose de miedos, del 0 al 10 otra vez. Y vas a identificar cuál es tu principal miedo. Este es el proceso, ¿no? De analizar y de ir trabajando las emociones, procesándolas. Y entonces el doliente, tú puedes ir viendo cuáles son los miedos más profundos y viendo qué tanto son pensamientos racionales o irracionales. El 80% de las veces son pensamientos poco racionales. Y están ahí dándonos vueltas y generando estos miedos y estas 7 emociones. Soledad. La soledad es realmente estás solo. No hay nadie alrededor de ti a quien le importe lo que estás viviendo realmente, porque podemos vivir con la familia y en pleitos y conflictos y discusiones, pero realmente no les interesa lo que estás viviendo. Y hacemos un ejercicio muy rápido. ¿Cuál es tu red de apoyo? Dime, si a las 3 de la mañana te entra una crisis, dime 3 personas a las que puedes llamar. Y empiezan a decir, no, pues sí, mi hermana, mi amigo, mi esto. Entonces empiezan a darse cuenta que no están solos. Esa es una manera de trabajar la soledad. La otra es preguntar en sus creencias superiores, en lo superior. Hay muchas personas que se dicen que son personas de fe, pero que a la hora de estar en duelo se sienten muy solos, o peor aún, se sienten muy enojados con ese señor de arriba que me mandó estos males, cuando yo no he sido una persona mala. Entonces, el tema de la soledad tiene mucho que ver también con nuestro sistema de creencias, de sentirnos realmente amados por ese poder superior, que cada quien le damos un nombre diferente, tenemos una relación diferente eh, con esa idea, con ese concepto de lo superior. Y cuando hemos trabajado con familias que tienen mucho nivel de fe, mucho trabajo interior, dicen, esto está muy difícil, pero yo sé que estoy siendo abrazada por mi padre o el concepto que tengan, ¿no? Entonces ahí esta parte del sistema de creencias puede ayudar mucho a salir de la soledad, pero a veces estamos tan enojados y frustrados en el duelo que no nos damos permiso de analizar qué tanto realmente creemos que somos hijos, que somos amados y que se nos está protegiendo, ¿o no? O que realmente somos castigados. Es otra creencia muy común, ¿no? En los duelos. La culpa, llegamos a la culpa. La pregunta aquí es, ¿por qué sientes culpa? Y ahí viene toda la elaboración. Es que yo debería de, yo hubiera que, yo, y ahí viene todas esas preguntas, eso hay que contestarlo. Yo debería, decía esta madre, me acuerdo, es que yo debería de haberme previsto que como tenía tantos enemigos, iba a estar en riesgo en ese desfile y yo debería de haberlo protegido. Ese es el instinto, el pensamiento, pero es irracional. Cuando le pregunté, oye, él llevaba su equipo de protección, sus guaruras,
Sí, y se llevaba 5 guaruras. Ok, ellos iban armados y era su función protegerlo. Sí, ¿y por qué no lo evitaron ellos entonces? Tú no llevabas armas ni estás entrenada para hacerlo. Fue tan bello, me acuerdo mucho ese caso, porque esa madre, cómo bajó su nivel de culpa, porque ella llegó llorando desesperada diciendo, yo tenía que haber salvado a mi hijo, pero convencida. Nivel de culpa 10, autocastigo 10. No comía, bueno, no dormía. Bueno, imagínense el infierno de un duelo cuando se pierde un hijo y más de esa manera violenta y súbita. Entonces me acuerdo mucho cómo ella fue procesando y fue dándose cuenta que era absolutamente irracional su pensamiento y que finalmente ella no podía hacer nada eh, de lo que ella pensaba y por lo cual se estaba castigando de esa manera en su duelo. Entonces, ¿por qué te sientes culpable tú? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Realmente crees que hubieras podido evitar esa pérdida? ¿Es racional el pensamiento? El 80 o 90% de las veces no son racionales los pensamientos, en todos, pero en la culpa menos. Somos especialistas, somos maestros de sentirnos culpables. Hay muchas variables, hay que analizar por qué de todo nos sentimos culpables los seres humanos. Y ahí tiene mucho que ver con la herida primaria de rechazo y abandono, que es algo que trabajamos mucho en esta escuela, que tenemos que perdonarnos. Creemos que no valemos porque alguien antes de los 7 años, mamá o papá, nos dijo que no valíamos. Y nosotros no lo creíamos, no lo creímos. Y vivimos culpables de no merecer y culpables de no ser eh, seres humanos dignos. Y bueno, este es un trabajo muy profundo que se hace, pero ahorita la culpa es entender por qué te sientes culpable y qué tanto es racional o no. De esta forma, con este análisis, claro, toma un poco más de tiempo, pero no me quiero detener mucho para no alargarlo. Eh, ya he hecho este análisis de cada una de las preguntas. A mí me gusta ir haciendo a la vez, ¿no? La tristeza, hago las preguntas como esto y esto. Bueno, dicho esto y aclarado esto en tu mente, dime, ¿baja en algo tu nivel de tristeza o se queda igual? Normalmente dicen, no, pues estaba en 8, no, pues con esto que, no, pues sí, sí baja, la gente se escanea, ¿no? No, pues baja a 4, lo que sea. Frustración, ya entendiste esto y esto, ok, ahora, ¿te diste cuenta que es irracional? Sí, pues sí. Entonces, ¿cuánto baja? Entonces, en la siguiente columna pones la calificación posterior al análisis de los pensamientos. Y entonces es volver a medir, que es el cuarto paso, volver a medir cada emoción después de que los pensamientos son analizados y modificados. Y entonces vuelves a obtener calificación, vuelve a calificar, por favor, cuánto de tristeza estaba en cuánto cambia con este análisis, la frustración dónde estaba, en qué nivel queda, y así cada una vas cambiando si tu corazón lo siente. Si tu corazón no lo siente, no lo cambies, porque es un proceso que tienes que hacer más intenso, ¿de acuerdo? Entonces vas volviendo a poner, cuarto paso, volver a medir cada emoción. Una vez que modificamos o eliminamos nuestros pensamientos irracionales, que son los que generan la emoción. Y de esta forma, en esa columna, vas a sumar estas nuevas calificaciones. Algunas emociones a veces bajan mucho, otras no tanto. Cada termómetro es diferente. Entonces vuelves a sumar tus 6 calificaciones y vuelves a dividir entre 6 y estás sacando el promedio de dolor del alma después de procesar y analizar tus emociones con sus pensamientos. Generalmente yo le diría en un 80%, 90% de los casos, porque a veces sí hay duelos que están muy álgidos, muy recientes, con esto de muerte violenta, secuestros, suicidios. A veces las emociones no bajan tan fácil, pero lo importante es que el doliente aprenda a identificar las emociones y aprenda a medirlas, analizar los pensamientos y poco a poco en el proceso de duelo, que no se alivia en una semana o en una sesión, va a ir reconociendo sus emociones, no permitiendo que estos pensamientos absurdos vuelvan a elevar las emociones, las 6 emociones. Y bueno, este es el proceso. Este es finalmente la etapa de lo que estamos
queriendo compartir contigo el día de hoy en este taller. Estas 7 emociones, que las puedas identificar, que las puedas medir, que puedas, ahora que las ves, ¿no? Ya te las vuelvo a pasar de nuevo, cómo las puedes entender mucho mejor, entendiendo que ellas están siendo fabricadas, generadas a través de pensamientos de tu hemisferio izquierdo, para finalmente, cada una de ellas tiene una intensidad, y cuando lo divides, lo sumas y lo divides, te da el nivel del dolor del alma, ¿no? Que es este indicador que nos permite sesión tras sesión con el doliente ir midiendo. A mí me gusta mucho siempre tener mi cuaderno con los dolientes. A ver, la primera sesión estabas con un dolor del alma de 8, ¿no? Y terminaste con un dolor del alma de 5. Bueno, vamos a ver cómo vienes hoy. Se vuelve a medir. Porque además, como un duelo es una pérdida, pero con muchas pérdidas colaterales, a veces el termómetro entonces lo medimos con otras pérdidas que estén en ese momento afectando el corazón del doliente. Pero la metodología es la misma. Y además ellos, a mí me parece lo más enorme de satisfacción en el termómetro, que la gente lo aprende a usar rapidísimo. Y que entonces dice, no, es que yo tuve y lo dejamos de tarea, ¿no? De aquí a que nos veamos en la otra sesión, la otra semana o al otro día, o cuando regresamos al hospital, cuando estábamos en el hospital, regresábamos y entonces, ¿cómo está hoy? Vamos a ver su termómetro hoy, cómo está de sus emociones, ¿no? Y entonces ellos pueden solos hacer esta medición y sentir esta mejora de su duelo, de sus emociones, cuando analizan las emociones. Así es de que es un instrumento muy noble, muy sencillo, y yo espero de todo corazón que cada uno de ustedes haya podido entender la metodología, que es muy sencilla, y que la puedan aplicar, y que puedan entonces sentirse cada vez con más capacidad de manejar esta locura de pensamientos que forman esta locura de emociones, y ese es el duelo. El duelo es esta vasija aquí con agua revuelta, y cuando empezamos a analizar las emociones, todo se empieza como a sentar el agua, y estas emociones también. Y entonces la gente dice, qué barbaridad, llevo meses o años sufriendo con esta pérdida, y ahora me doy cuenta que todo estaba fabricado por mi mente. Claro, un porcentaje, no 100%, dependiendo la pérdida, dependiendo cómo se dio la pérdida, dependiendo de la relación, bueno, todas las variables que ya comentamos. Así es de que este es el termómetro, esta es la capacidad que podemos desarrollar de medir y de manejar nuestras emociones. Y a mí me gustaría invitarlos, si quieren ustedes hacer preguntas en este momento, para poder ir, aquí me están pasando algunas preguntas, espero que esto les sirva. Quiero decirles también que en la página de Face tenemos más de 50 transmisiones en vivo a partir del inicio de la pandemia, y hay varios de las transmisiones, yo calculo, no me recuerdo bien ahorita el nombre, pero fácilmente hay más de 5 o 6 transmisiones que puedes ver en donde hablamos exactamente de cada una de las emociones. Ahí sí nos metemos más a fondo, ¿no? Hablamos de la tristeza a fondo, hablamos de la frustración a fondo, del miedo a fondo, y sobre todo miedo y culpa. Y en esta pandemia estamos teniendo el virus del miedo. No es el coronavirus lo que nos está acabando, es el miedo de la gente. Hemos tenido nuestro teléfono gratuito, que aprovecho también para decirles que los que quieran, para disminuir estas emociones, nuestros tanatólogos que están del otro lado de la línea de lo que es no está solo en esta pandemia, lo que hacen es precisamente ayudar a los dolientes que llaman con todas sus emociones y con toda esta revoltura aquí, ayudarlos a aclarar los pensamientos para que las emociones disminuyan. Entonces, en este teléfono se los voy a dar para los que quieran, o darlo a alguien que sabes que está viviendo difícil esta situación de pandemia o cualquier otra pérdida. Es un servicio gratuito de la asociación. Ya no podemos estar en los hospitales, tampoco en los asilos ni en los domicilios donde estábamos con enfermos terminales. Así es de que ahora estamos haciéndolo vía telefónica. Nuestros 45 tanatólogos voluntarios egresados de nuestra escuela, con una amplia experiencia, como se vio ayer, los que quieran ver la mesa redonda del día de ayer, de cómo acompañamos desde la tanatología. En este teléfono puedes encontrar apoyo
a través de ellos, en una escucha profunda, amorosa, en un acompañamiento de ser a ser, en una hora, hora y media, lo que tú requieras para poder aliviar tus emociones. El teléfono es el 777-205-8174. 205-8174. Así es de que vamos a recomendarles eso, y también desde luego aprovecho en este inter para recomendarles nuestro grupo de apoyo, los grupos de apoyo de la asociación, por todo, desde que iniciamos en la asociación, lo hacíamos presencial en los hospitales, en donde era nuestra sede de nuestros servicios y de nuestra capacitación, y ahorita el grupo de apoyo se está dando por Zoom. Así es de que tenemos a 3 compañeras muy queridas, muy lindas, Pepita, Moni y Vicky, que están los miércoles. Ahorita vamos a ajustar el horario de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde. Los miércoles, gratuito, a partir de la próxima semana. Y vamos a contestar estas preguntas que estamos recibiendo. De Veracruz, nos dice Rocío Chávez, nos pregunta, ¿cómo saber cuál temperamento es el dominante y el secundario? Ok. Si yo soy muy enojoncita, y de todo me enojo, soy colérica. Pero también lloro, también soy sensible y también me afectan las cosas. ¿Pero qué haces más? ¿Te afectan más las cosas y lloras más o te enojas más? ¿Eres más colérico y después melancólico o eres melancólico y colérico abajo? O sea, las características de cada temperamento son muy, muy típicas. Sanguíneo. Soy un sanguíneo, me gusta hablar, estar afuera, la sociabilidad, los grupos. Sí, me gusta mucho eso, pero aparte me enojo mucho. ¿Qué haces más? O trato de controlar mucho, o trato de emprender. Soy un emprendedor y estoy todo el tiempo creando cosas. ¿Cuál es lo que domina? Pero claro, hacer el test de los temperamentos de Hipócrates, que lo puedes encontrar en YouTube, en Internet. Ahí pues sale la cuantificación con las preguntas, y ahí puedes saber exactamente cuánto eres de colérico, cuánto eres de flemático, melancólico, etc. Entonces les recomiendo buscar los test de temperamento, de los 4 temperamentos hipocráticos, por si tienes dudas. ¿De acuerdo? Luego, de la Ciudad de México, del Estado de México, Leticia Rivera nos pregunta, ¿cuánto tiempo como límite dura la negación para saber si es normal? La negación no es normal. La negación es un escape de nuestra mente porque duele demasiado la pérdida, y entonces no lo podríamos considerar. Bueno, es un mecanismo de defensa que dura un periodo corto. Pero cuando me instalo en la negación, yo no podría decirte un día, una semana, un mes, porque cada caso es diferente. Recuerdo mucho el caso de una compañera, una alumna que llegó a nuestros cursos, donde al papá lo habían secuestrado y asesinado. Y era algo conocido en el medio, ¿no? En el estado. Y ella llegó al curso y desde que llegó dijo, no voy a trabajar este duelo, esta pérdida, era una pérdida secundaria. Y todos sabíamos que era el padre el que había perdido. Y cuando se empezaba a trabajar, ella decía, ¿tu papá? No, mi papá se fue de viaje. Pero además lo decía tan convencida, o sea, su mecanismo de defensa era, se fue de viaje, pero va a regresar. Entonces, esa negación le duró, bueno, por lo menos 2, 3 semanas ya en el curso de alivio del duelo, hasta que ella pudo decir, es que no podía yo tolerar, ni siquiera pensar, bueno, decir menos, pero pensar, mi papá ya está muerto, como se dice, no podía. Entonces su negación duró 2, 3 semanas, había pasado un mes del evento. ¿Es normal o anormal? Simple y sencillamente es una etapa. No hay, es que en todo esto del duelo no podemos decir 10 días, 10 horas, una semana, porque cada caso es diferente. El doliente tiene una cantidad de variables diferentes, y la pérdida también, y la relación con la pérdida, ¿no? Entonces, lo importante también es entender que si alguien está en fase de negación y no puede aceptar, no podemos imponer y decir, no,
tu papá lo mataron, no te hagas. No podemos ser insensibles. Tenemos que ser muy amorosos, muy cuidadosos, muy respetuosos del proceso de duelo. El proceso de duelo, cada quien se duele de manera diferente. Entonces, no hay límites, no hay recetas. Yo diría respetar y esperar a que pueda la persona hacer pasar a la etapa de la renegación, que es ahí cuando viene el llanto y las 7 emociones, el torbellino emocional. Connie Trejo de México nos dice, ¿qué ocurre cuando cuando se experimentan más de 3 pérdidas? Bueno, estos se llaman duelos múltiples, como lo que está pasando en esta pandemia, ¿no? Todos traíamos nuestro costalito de pérdidas, nuestra mochilita, y íbamos en la vida con nuestras enfermedades, nuestros enfermos, nuestras pérdidas de vida de todo tipo. Ahí vamos, allí vamos. Y de pronto, ¡pum! No puedes salir, no puedes trabajar, no puedes ir a un restaurante, no puedes ir al cine, no puedes ir a esto, no puedes. Pérdidas, pérdidas, pérdidas. Mucho más de 3, ¿me explico? Entonces, estos se llaman duelos múltiples. Y los duelos múltiples, dependiendo el doliente, muchas variables. Si es un doliente que no había tenido pérdidas significativas en su vida, ¿cómo va a vivir estas pérdidas? Si es alguien que ha tenido pérdidas muy fuertes desde su infancia, por ejemplo, alguien que perdió a la madre, al padre, que perdió un hermano, que perdió, no sé, algo muy significativo, y de pronto llegan estas otras pérdidas, depende, de nuevo, de la fortaleza interior, del temperamento, de muchos factores. Entonces, ¿qué pasa cuando son muchas pérdidas? Yo diría, cuando son muchas pérdidas, son muchas oportunidades de crecimiento, y a veces la vida nos regala, y decir regalo es una palabra, es con todo el deseo de que lo veamos así, porque cuando tenemos pérdidas es cuando empezamos a despertar conciencia, empezamos a preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata la vida? ¿Para qué estamos aquí? O sea, y ahí empezamos el crecimiento y la búsqueda. Entonces, no son, la gente lo vive como maldiciones o castigos, pero realmente son oportunidades de crecimiento, ¿no? Y me siguen pasando más preguntas. Tenemos aquí, ¿estás ya? Ok. Celi nos dice, Celi Govna nos dice, ¿solo se pueden presentar estas emociones? Bueno, esta es la clasificación que nosotros diseñamos y trabajamos. Si te metes a la literatura de clasificación de emociones, vas a encontrar un berenjenal maravillosamente sofisticado de clasificaciones de emociones. Para nosotros, desde luego nos metimos a investigar todo eso al principio, pero a mí se me hacía tan complicado y tan poco claro que finalmente hacer un esquema de 7 muy concretas fue algo más. Estamos hablando de emociones negativas, ¿no? Porque en alguna época diseñando el termómetro manejábamos las emociones negativas positivas, ¿no? Y alegría, tranquilidad, pero no sentía que daba ayuda a los dolientes. Entonces nos quedamos así con las 7 emociones más comunes. Puede haber confusión de términos, pero es lo mismo, ¿no? Hay quien habla de miedo, temor, angustia. Y para mí son niveles de miedo o de tristeza, ¿no? Tristeza ligera, mediana, profunda, depresión ligera, mediana, profunda, ideación suicida, suicidio. O sea, podemos hablar de muchos otros términos, pero para nosotros, para hacerlo más claro, y nos ha funcionado muy bien, es mejor tener sencillez en las emociones, ¿no? Dice, ¿cuál es la relación, nos dice Silvia Romero, entre los temperamentos y el termómetro? Si recuerdan, les pasé una diapositiva, voy a ver si la encuentro aquí, en donde les hacía una relación de los temperamentos con las emociones. Por eso se los presentaba, ¿no? Que es importante, aquí está. Cada temperamento tenemos... que el melancólico tiene esta relación, sus emociones preferidas son esas. No quiere decir que no sienta, no quiere decir que el melancólico nunca se enoje, pero sus emociones, su tendencia va a ser con estas. ¿De acuerdo? Por eso es importante. No quiere decir que un sanguíneo nunca sienta tristeza. Claro que la siente, pero no son sus emociones preferidas. La tendencia.
Esa es la relación que tiene con el termómetro y los temperamentos. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo se considera que es un duelo patológico? Bueno, a mí la palabra patológico como médico no me gusta mucho porque cuando alguien llega y dice es que quiero saber si mi duelo es patológico, me suena muy fuerte. Yo hablo mejor de lo que es un duelo normal o un duelo complicado. El duelo complicado, ¿cuándo se considera que es un duelo complicado? Cuando pasa el tiempo y pasa desde luego el dolor y va disminuyendo tendencia, pero no es así, en curva. Puede estar muy alto, luego vienen eventos importantes, el cumpleaños se eleva, pero hay una tendencia que las 7 emociones vayan disminuyendo. Pero cuando pasa el tiempo y a pesar del paso del tiempo, que es algo muy, muy importante en el duelo, porque como que es una herida que se abre y como cualquier herida con el tiempo tiende a cerrarse. Pero cuando esa herida no tiende a cerrarse, sino al contrario, podemos tener síntomas, por ejemplo, que la persona, cuando está pasando ya 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, sigue llorando igual o peor. Y entonces empieza a no dormir, bueno, el sueño, el insomnio es un síntoma muy claro del duelo, pero entonces cuando los síntomas empiezan a incrementarse en lugar de disminuir, o cuando la persona empieza con comportamientos y ideas obsesivas sobre la pérdida, empezamos a hablar de un duelo complicado. Cuando la persona no es capaz de retomar sus responsabilidades cotidianas, por ejemplo, simplemente si soy madre, no retomo mi cuidado con los demás hijos o con mi situación laboral o lo que sean mis responsabilidades. Se habla cuando el paso del tiempo, en lugar de que eso poco a poco se va retomando, es cada vez menos, menos, menos. Cuando hay más encierro, hay más silencio, no quiero hablar con nadie, no quiero comer, ya hablamos pues de depresión leve, moderada, profunda, y entonces hablamos de complicación de duelo, y es ahí importante recibir acompañamiento. A veces la familia normalmente quiere que la persona reciba y el doliente no quiere, porque siente que puede, hasta que llega un momento en que muchos llegan y dicen es que yo quería salir por mí mismo, pero me di cuenta después de 1 año que no puedo salir solo. Y entonces, y también por las culpas que quedan, ¿no? Me estoy castigando, por, bueno, ya sabemos lo que está dentro, ¿no? Luego dice María Elena Mora, de Jalapa, Veracruz, nos dice, estas 5 etapas, en qué teoría se sustentan? Se sustentan en la teoría de nuestra escuela. Y si tú te metes a teoría, etapas del duelo, vas a encontrar la más reconocida, la que más se utiliza, es la de la doctora Kubler-Ross. Ella habla, desde luego, de la negación y habla del enojo y la tristeza como etapas. Nosotros al principio usábamos las etapas de la maestra Kubler-Ross, nuestra maestra, pero cuando hicimos el termómetro y en el termómetro se aparece la tristeza como emoción, no como etapa, y el enojo como emoción, no como etapa, ya no podíamos conciliar las etapas de la doctora Kubler-Ross con nuestro termómetro, y entonces por eso es que establecimos nuestra propia clasificación de las etapas, de acuerdo a nuestra experiencia, para poder, y pues lo que hemos visto por años, de cómo poder llegar a esta etapa maravillosa que es la resignificación. Entre más pasaron los años, en teoría, en viendo duelos, más fuimos dándonos cuenta el papel que juega el duelo y las pérdidas en la vida, en el crecimiento humano, y cómo la meta es no llegar a la aceptación y que no duela, nada más, es decir, a la 4ª etapa, sino llegar a la resignificación, darle un sentido a la experiencia en mi crecimiento. Y de esta manera voy a haber cumplido la misión de estar vivo en este planeta, en esta vida, de poder crecer a través del dolor, porque o si no, el dolor se convierte en un castigo y me vuelvo una víctima del destino o del personaje arriba que yo considero que me está mandando estos duelos, estos castigos. Y finalmente, es importante que entendamos que no hay mal que por bien no venga, que estos duelos tan terribles que venimos a vivir esta vida tienen un sentido.
Y el sentido es nuestro crecimiento, nuestra conciencia. Preguntarnos todas estas preguntas de qué es esto, despertar, buscar vías, buscar conocimiento, sabiduría. Por eso es que en la asociación tenemos varios años dando cursos de sabiduría, de conciencia, porque nos damos cuenta que el doliente, nuestros alumnos también cuando llegan con sus duelos a nuestros cursos de duelo, cuando podemos abrir un poco más la conciencia con estas preguntas, de entender quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué, de qué se trata la vida, la muerte, qué es todo esto, los dolientes pueden pasar mucho más rápido a la resignificación. Hemos trabajado en los últimos años con casos muy fuertes de suicidio, de asesinato, en donde cuando metimos este tema de conciencia, al que llamamos en nuestros cursos el tema cero, que es el principal para sustentar toda la teoría del alivio del duelo, nuestra experiencia fue ver cómo la gente, cómo nuestros alumnos y nuestros dolientes y en los grupos de apoyo, cómo empezaban a sanar muchísimo más rápido, porque entendían que había un sentido en la pérdida. Cuando le das un sentido, como dice Víctor Frank, el padre de la logoterapia, cuando le damos un sentido a lo que estamos viviendo, cambia todo. Así es de que ese es el sustento de nuestras 5 etapas. No sé cuánto tiempo nos queda para poder ver si me extiendo con las preguntas. Bueno, ya estamos cerrando en 8 minutos, así es de que Ace Roldán nos dice, ¿por qué sientes culpa? Porque socialmente y culturalmente y estamos muy embebidos en estos conceptos de que somos culpables desde muchos ángulos de nuestra vida social, familiar y finalmente porque la herida primaria de rechazo y abandono que vivimos antes de los 7 años fue la primera vez que sentimos culpa y como no la hemos sanado, por eso cualquier cosa que pasa en la vida me siento culpable, siento que yo tuve la responsabilidad. Eso es lo que hacemos en esta escuela, en la trilogía del perdón, sanar nuestra herida primaria para dejar de sentirnos culpables. Laura Bárcenas nos dice, cuando en alguna etapa del duelo el doliente decide no hablar, ¿se le puede acompañar? Y cuando decide elaborar su duelo, se inicia. Maneras de acompañar, para cerrar, me gustaría comentar que los seres humanos tenemos una gran capacidad para poder transmitir amor aunque no lo sabemos. Nosotros, en nuestras técnicas de habilidades fundamentales en esta escuela, hablamos de la conexión con nuestra paz interna, que es esta parte de entrar en silencio, de sentir nuestro corazón, nuestra paz, de respirar. Todas las técnicas de mindfulness, de el aquí y en el ahora, yoga y todas estas formas que tenemos hoy día de que nos ayudan a entrar dentro de nosotros, es precisamente para encontrar esa paz. Y esa paz es la que nos permite transmitir. Todos hemos tenido la experiencia de que cuando conocemos a una persona, de pronto dices, uy, me inspira mucha paz. Y hay personas que cuando llegan nos ponen así como tensos. Esa es esa cercanía que se puede desarrollar con la parte de la conexión interior, que nosotros llamamos la conexión, y que en todos los caminos espirituales está desde luego, y desde ahí poder transmitir, lo llamamos técnicas sutiles, de cómo transmitir paz y amor a alguien que está enfrente o a alguien que está lejos. Es conectarnos, sentir esa paz, imaginar que envolvemos en luz a esa persona, aunque no quiera recibir apoyo, es inevitable que pueda sentir esa sensación es el poder de la oración, por ejemplo, que se conoce tanto, ¿no? El que las personas reciben ese poder de paz cuando alguien está haciendo estos círculos de oración o cadenas de oración, cuando se hacen estos rituales religiosos en donde la gente puede llenarse de paz. Entonces sí podemos ayudar desde ahí, desde nuestro corazón.